Gracia, misericordia y paz de parte del Señor en este día para usted. Quiero que este día usted se mantenga conectado y responda a la pregunta que hoy el Señor tiene para usted en este día. Vamos a empezar primeramente poniendo en manos del Señor esta palabra para que sea Él hablando directo a su corazón. Te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, Señor, la palabra que necesitamos en este día, para que seas tú, Señor, tomando control de este mensaje, que los corazones se dispongan a recibirla, Señor. Y te damos gracias por todas tus bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este día el Señor quiere hacerte una pregunta, pero primero vamos a ir a Juan 5, del 1 en adelante. Y este versículo es sobre el paralítico de Betesda. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano, de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, y esta es la pregunta que el Señor hoy tiene para usted y para mí en este día. ¿Quieres ser sano?, le preguntó el Señor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. No sé si usted en algún momento se ha sentido enfermo o ha sentido que ese padecimiento que tiene usted o quizás un familiar suyo no se cura, que sigue con aquel padecimiento día tras día, meses tras meses y quizás años tras años. En este día el Señor quiere preguntarte, ¿quieres ser sano? Porque muchas veces llevamos nosotros en nuestros pensamientos esos patrones de pensamiento que nos tienen atados. Quizás muchas veces porque tomamos como nuestra esa premisa de que si mi abuela, de que si mi madre, y entonces por lo tanto yo voy a tener tal enfermedad. O quizás te dieron un diagnóstico que te dejó perplejo, que te dejó asombrado. Y hoy el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Porque muchas veces somos nosotros los que no permitimos al Señor que haga su obra, porque vivimos con aquel pensamiento y vivimos chineando, consintiendo aquella enfermedad y diciendo, no, es que si es una enfermedad que viene de mis abuelos, lo tuvieron todos, mis tíos, mis parientes. Y no, el Señor hoy te dice, ¿quieres ser sano? Porque Él trae medicina para tu vida. Él trae esa medicina que no solamente sana el cuerpo, sino que va desde adentro hacia afuera, sana tus pensamientos, sana todo aquello que puede estar en tu mente cortando la bendición del Señor. Y es que nosotros a veces, como que por un derecho de conciencia adquirido a través de las generaciones, nos resignamos y tenemos aquel padecimiento, aquella enfermedad y lo atribuimos a la genética, lo atribuimos a cosas que vienen quizás de generaciones anteriores. Y con eso hay que tener mucho cuidado, hay que identificar esos patrones de pensamiento, porque muchas veces lo que heredamos no es la enfermedad en sí, sino el patrón de pensamiento que nos hace ser merecedores, entre comillas, de aquel padecimiento que viene entre las familias. Entonces, en nuestro imaginario tenemos aquel pensamiento, se va cauterizando en nuestra mente y por lo tanto nuestro cuerpo también reacciona y nos comportamos como personas que no tienen sanidad.
y dejamos de lado realmente el poder del Señor, ese poder sanador que es el que Él trae para cada uno de nosotros. En este pasaje que les leí hay cosas importantes, como por ejemplo, ese día llegó Jesús a ese lugar. Llegó él y él estaba viendo cómo las personas esperaban que un ángel bajara y moviera las aguas. Este paralítico y las demás personas que quizás no se dieron cuenta que ahí estaba Jesús, que era él el que estaba ahí, el sanador, el que podía con solo una palabra sanar de toda enfermedad a todos los que estaban ahí y no solamente a los que llegaban al estanque en el momento que se movían las aguas. Y llega el Señor y él respetuoso y se queda viendo y ve a aquel paralítico y seguramente lo conmovió. La Biblia no dice cuántos años tenía él de llegar a ese estanque para esperar su sanidad, no nos lo dice, pero el Señor se conmovió al verlo allá en su lecho y él le dice, ¿quieres ser sano? Y todavía él, cuando le preguntan, él no dice con un sí sincero, con un sí de verdad, y le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Muchas veces nosotros nos conmiseramos y decimos, es que no tenemos los recursos, no tenemos quien me lleve, no tenemos quien me dé aquello que necesite para sanarme. Nos conmiseramos y no sabemos que es en la palabra del Señor en donde nosotros podemos encontrar realmente las palabras sanadoras, realmente las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros para ser sanos. Y no solo en nuestro cuerpo, como dije anteriormente, sino en nuestra mente, en nuestro espíritu, que es ahí donde el Señor empieza a trabajar. Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando llegamos a los pies del Señor, llegamos heridos, llegamos enfermos en nuestra alma, en nuestro ser, llegamos con una carga muy grande y esa carga el Señor la toma y empieza a transformarnos, pero empieza cuando nosotros decimos sí, quiero esa transformación. Cuando lo aceptamos es el primer paso, pero de ahí en adelante tenemos que caminar junto a Él para que las promesas se hagan en nosotros realidad. Entonces, esa fe que nosotros profesamos, dice la palabra del Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos esa certeza de que el Señor va a sanarnos. Tenemos nosotros la convicción de que vamos a vernos sanos, de que vamos a ver a nuestro familiar sano. Es ahí donde el Señor nos dice que nosotros debemos poner en práctica la fe, porque es muy fácil decirlo, pero caminar en ese sentido, caminar realmente teniendo la convicción de que el Señor ya me sanó, de que el Señor ya sanó a mi hijo, de que el Señor ya sanó a mi madre y a las personas que nos rodean y a las personas que amamos, pero tenemos que llevarles el mensaje. Tenemos que llevarles el mensaje y decirles, el Señor hoy te pregunta, ¿quieres ser sano? Y ahí poner por obra la fe. Y no solamente decir, sí, sí, yo quiero ser sano, sino creerlo realmente y empezar a actuar en consecuencia a esa fe. Porque no podemos nosotros vivir diciendo que aceptamos al Señor y tener patrones conductuales, patrones de pensamiento que teníamos antes de llegar a Él. Dice Efesios 4:23 al 32, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Llegamos caídos, pero el Señor nos dice cuando nosotros lo aceptamos que dejemos atrás aquel hombre, aquella mujer que fuimos, que la dejemos atrás y empecemos a actuar con esta mente renovada que nos dice la palabra y nos renovemos en el espíritu. Si nosotros nos renovamos desde adentro, todo lo demás va a fluir. Entonces es cuando tenemos que poner en acción la fe, empezar a hablar como personas sanas, empezar a declarar la palabra del Señor en la vida de las personas que necesitan esa sanidad. Te pregunta nuevamente el Señor, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a actuar de aquí en adelante cuando le contestes al Señor? Porque nuestras emociones muchas veces son las que nos dominan.
porque es triste estar enfermo, es triste ver a un familiar que está padeciendo. Pero no es así como el Señor quiere que nosotros actuemos, sino más bien, y como dice la palabra, en oración en todo momento, estar orando, estar declarando palabra de sanidad, estar cancelando toda maldición generacional. Y aquí podemos buscar en la palabra del Señor también en Éxodo 20, versículos del 4 al 5 y en adelante, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y es que muchas veces podemos detectar en nuestras familias maldiciones generacionales. Podemos ver cómo se van repitiendo los patrones de los padres a los hijos, de las madres a las hijas. Y entonces es ahí donde tenemos nosotros que cortar con ese hombre nuevo que nos dice la palabra, con esa transformación en nuestro espíritu, empezar a detectar esos patrones y empezar a cortarlos y a cancelarlos, porque una vez que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, pasan cosas maravillosas y tenemos el ADN de Cristo en nuestro ser, y es ahí donde empezamos a limpiar todas aquellas maldiciones generacionales. Y no nos cansemos, porque hay que orar, porque muchas veces no es al instante que ocurren los milagros que nosotros necesitamos, pero sí van a ocurrir si nos mantenemos, si perseveramos, si mantenemos siempre, nos mantenemos enfocados en ese milagro que nosotros queremos y que va a llegar en el tiempo del Señor, porque también cuando pasan todas estas cosas en nuestras familias, debemos de buscar el trasfondo de bendición que puede haber. Entonces, si tenemos una persona que está enferma y nosotros necesitamos unirnos en oración como familia, necesitamos unirnos, ser más empáticos con el que está sufriendo, necesitamos estar unánimes en un mismo sentir, como dice la palabra, para que ese milagro sea. Entonces, es ahí donde tenemos que ver que, bueno, hay una enfermedad, hay un padecimiento, pero el Señor va a hacer lo suyo si nos mantenemos firmes, si no pensamos que es imposible, porque ya viene en la familia, ya viene en la sangre, ya viene en la genética. No, el Señor hoy nos dice que tenemos que pensar como ese ser nuevo que Él tiene, que Él quiere que nosotros seamos, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, muchas cosas empiezan a cambiar y empieza a cambiar nuestro pensamiento. Y las emociones las podemos enfocar en alinearlas al propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de maldad para nosotros. Y esos son los pensamientos que Él tiene. Y a veces decimos: ay Dios, ¿por qué me mandaste este castigo? Y no viene de Él, quizás viene de nuestras decisiones, viene de esos pensamientos de los que les hablaba, que se han metido en nuestra mente, que nos lo han metido en nuestra mente, que nos lo han traspasado. Y entonces es ahí donde tenemos que detectarlos y decir: no, yo tengo el ADN de Cristo, yo estoy alineada en mis emociones, en mis pensamientos, en mis acciones con el propósito del Señor. Y Él lo dijo en su palabra, que son pensamientos de bien los que Él tiene para nosotros, porque no debemos engañarnos y pensar que Él tiene pensamientos de mal, porque las promesas que Él tiene para nosotros las va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Él es nuestro Dios grande, fuerte y poderoso. Para el pasaje que les decía dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Aunque este pasaje era para el pueblo de Israel, indudablemente el Señor quiere para nosotros salud física, mental, espiritual, incluso transgeneracional, para que nosotros tengamos esa abundancia de vida que el Señor nos promete, porque dice que
Él es la fuente de vida y que Él nos dará vida y en abundancia. Y estamos aquí en este mundo que sí, que tenemos que enfrentar muchas cosas. Es cierto, no podemos obviar las cosas que como seres humanos tenemos que enfrentar. Pero si nosotros estamos siempre perseverando en oración, perseverando en la lectura de la palabra, perseverando en lo que el Señor quiere para nosotros, yo le aseguro que usted y sus seres queridos y todas aquellas personas por las que usted eleve una oración, eh, el Señor va a hacer lo suyo. Por eso en este día el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Yo creo que usted en este día le va a decir, sí, quiero ser sano. Y no va a encontrar una excusa y va a decir, pero ¿cómo voy a ser sano si vea lo que tengo, si mire cómo estoy, si vea, ha pasado tiempo? No, 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 no. Deje esos pensamientos. Sea ese hombre nuevo que dice la palabra. Sea ese hombre, esa mujer que tiene fe y que la pone en obra, que la pone en acción para usted y para sus familiares. Que sea usted ese testimonio en su familia de esa fe inquebrantable en la palabra del Señor. Que sea usted el que motive a aquellas personas que quizás no han llegado a los pies de Cristo en su familia. Motívelos con su fe, con su esperanza, con sus palabras de bendición para usted mismo, para sus familiares, porque el hecho de decir es que es una enfermedad que ha venido de generación en generación, usted está confesando con su boca cosas que no debe confesar. Más bien diga en este momento, yo corto, yo anulo, yo cancelo toda maldición generacional. Yo declaro la palabra del Señor en mi cuerpo, en mi vida, en mi ser, en el ser de mis seres amados también. Porque es así como el Señor quiere que nosotros hablemos, que sea consecuente nuestro estado espiritual con nuestro estado emocional a partir de las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Y que no seamos como este paralítico que encontró una excusa para decirle al Señor que no tenía, obviamente él tenía un impedimento, pero él en ese momento no pudo distinguir que era el Señor el que le estaba diciendo, quiere ser sano. A veces nosotros también estamos como con una venda en los ojos. Entonces hoy el Señor nos dice, quita esa venda de los ojos, cree en mi palabra, que yo tengo medicina para ti. Tengo medicina para tus seres queridos. Y es ahí donde nosotros tenemos que olvidarnos del viejo hombre, de la vieja mujer y creerle. No solamente decir si yo creo en el Señor, sino creerle. Usted le cree al Señor. Usted le cree cuando Él dice que tiene promesas hermosas para usted. Usted le cree como un niño, así como dice la palabra que de los niños, ¿verdad? Es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque debemos tener esa primigenia, esa inocencia, el creer todo a como lo cree un niño. Entonces tenemos que creerle y dejar de lado nuestros pensamientos que nos acompañaron antes, que no eran los pensamientos que el Señor tenía para nosotros. Y creerle como un niño. Usted le pregunta a un niño, ¿a dónde está Dios? Y él dice, está ahí en el cielo, y él lo cree. Entonces así debe ser nuestra fe también. Y alimentarla leyendo todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque es mucho y son muchas cosas las que nosotros debemos estar siempre dispuestos a recibir de parte del Señor. Que no nos pase como el paralítico de Betesda, que llegó a un lugar donde él no encontró lo que quería, estando ahí a la par nuestro amado Señor. Y en este día entonces, ese es el mensaje que el Señor trae para usted, que trae para su familia, que trae para todas las personas que puedan estar viendo este mensaje. ¿Quieres ser sano? Yo sé que sí. Yo sé que hoy sí quieres dejar de lado adicciones, enfermedades, padecimientos mentales, psicológicos, físicos, de todo tipo. El Señor te pregunta, ¿quieres ser sano? Y yo sé que sí, que en este momento estás diciendo, sí quiero ser sano de eso que me dijeron que era tremendo, de esa enfermedad que me dijeron que tendría, de esa enfermedad crónica. No hay enfermedad crónica para el Señor, porque Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios de los imposibles.
porque para Él nada es imposible. Pero le toca a usted creer, le toca a usted poner por obra su fe, accionar, declarar, creer firmemente en que el Señor tiene medicina para usted. Incluso si le está doliendo algo en este momento, diga, soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Si tiene ganas de ir a hacer cosas que no son correctas, diga, soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Diga, yo puedo porque soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él nos da la fortaleza. Él nos da por medio de su palabra esas ganas, esa fuerza para nosotros salir adelante con Él, porque no podemos andar por la vida sin Él. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos lleva de su mano y somos nosotros los que debemos permanecer en su presencia para que todas las cosas de este mundo que tengamos que enfrentar estemos siempre positivos, estemos con una actitud correcta, estemos siempre agradecidos con Dios en todo momento, en cualquier circunstancia, porque del corazón bondadoso después vienen las bendiciones. Si nosotros del corazón agradecido vienen las bendiciones. Si nosotros agradecemos al Señor por todas las cosas que nos da, por lo más pequeño, que no es tan pequeño, el hecho de que usted esté leyendo este mensaje, escuchando este mensaje, que pueda leer la palabra, que pueda escucharla, es una bendición. Y eso tenemos que dimensionarlo así, no pensar que darlo por sentado, porque el Señor nos da la oportunidad hoy de que retomemos, de que renunciemos a todo lo que no viene de Él, a todo lo que no está en sus pensamientos de bendición, en sus pensamientos para bien. Y dice que para darnos un futuro y esperanza. ¿Esperanza en qué? En el amor de Él, en la paz, en todo lo que viene de Él, porque solamente así lo vamos a lograr. Yo quiero que en este día usted cierre sus ojos y que hagamos esta oración, que esta oración llegue directo al Señor y que le digamos, Señor, tú me conoces, tú sabes, Señor, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo digo, Señor, tú lo sabes. Y hoy aquí, delante de tu presencia, Señor, quiero poner por obra mi fe, quiero accionar mi fe y decirte, sí quiero ser sano y yo soy sano en el nombre de Cristo de Jesús. Que nada, nada ni nadie me venga a decir lo contrario, Señor, porque yo te creo y yo creo en tu palabra y yo creo que así como sanaste a aquel paralítico en Betesda, ese mismo poder milagroso es el que va a sanarme, el que va a sanar a mi familia, el que va a sanar a mis generaciones, Señor. Te damos gracias en este día por todas las bendiciones que nos has dado, por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido, aún sin darnos cuenta que eran bendiciones, Señor, porque lo dábamos como por un hecho. Y no, Señor, eres misericordioso y tu bondad es infinita. Te damos gracias, Señor, porque estás arrancando, Señor, de raíz todo pensamiento que no sea el que tú tienes para nosotros, que estás llevando medicina, Señor, a cada uno. Gracias, Señor, porque esta parte de mi cuerpo que me duele, Señor, ya es sana en el nombre de Cristo Jesús. Esa adicción que tiene mi mente cautiva, Señor, se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y llevamos cautivos, Señor, a la obediencia todo pensamiento, Señor, a ser seres nuevos, Señor, que seamos seres de luz, aún en medio de lo que hayamos pasado. No importa, Señor, así nos aceptas con todas nuestras faltas, Señor, y nos disponemos para ser transformados por hacer ese nuevo hombre y esa nueva mujer, Señor, que seamos dignos, Señor, de recibir las promesas que hay en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la sanidad que ya llegó a mi vida, que ya llegó a la vida de nuestros seres queridos, Señor. Te damos gracias. Póngale nombre a esa enfermedad que ya no está. Póngale nombre a ese ser amado que ya es sano, es libre en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Amén y amén.